Una buena porción del territorio colombiano está en manos de las FARC. Según el propio presidente Juan Manuel Santos, la guerrilla tiene actualmente en su poder cerca de 500.000 hectáreas. El mandatario fue más allá al calificar al abatido jefe guerrillero alias el Mono Jojoy como uno de los mayores terratenientes de Colombia. Esta declaración se produjo en San Vicente del Caguán, Caquetá, en la antigua zona de distensión, donde el mandatario entregó tierras a campesinos. La meta del gobierno es recuperar inicialmente 130.000 hectáreas de las 500.000 que hoy están en manos de la guerrilla. Miles de hectáreas pertenecen a campesinos desplazados. Se está iniciando el proceso, ya las tenemos totalmente identificadas, que eran hectáreas que las FARC y concretamente el Mono Jojoy había despojado al Estado, porque los baldíos son del Estado y se ha apropiado de esas tierras. El presidente reveló cómo descubrieron las propiedades que tiene las FARC. Cuando dimos de baja al Mono Jojoy, le incautamos su computador y ahí apareció las propiedades que tenía. Y esas las fuimos verificando con otras informaciones y nos dimos cuenta que uno de los grandes terratenientes de este país era el Mono Jojoy. Y por eso, ¿y a quién había despojado? Al Estado. Estas tierras serán entregadas a campesinos como Floro y Eladio, que hoy recibieron los títulos de propiedad de tierras baldías en las que viven desde hace 10 años. Tenía cultivos ilícitos, yo los acabo para plantar la ganadería que tengo hoy en día. En este momento nosotros llevamos 5 años viviendo ahí en esas tierras. ¿Y hoy le entregan los títulos? ¿Ya son suyos? La idea es que nos las entreguen hoy. Desde San Vicente del Caguán, el presidente Juan Manuel Santos le hizo una advertencia a la guerrilla y a los paramilitares. Su gobierno no va a permitir que se queden con una sola hectárea de tierra de los campesinos. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Horas antes, desde La Habana, las FARC negaron tener en su poder tierras arrebatadas a los campesinos. Incluso alias Jesús Santrich calificó al gobierno de mentiroso y le dijo Pinocho. Pero la polémica no paró ahí. Las supuestas torturas de la guerrilla a los 2 policías liberados días atrás en el Valle también generaron un cruce de declaraciones. Carlos Barragán está en vivo desde el norte de Bogotá. Carlos, buenas noches, cuéntenos. Tierras y torturas, ese es el común denominador de estas acusaciones y declaraciones mutuas del gobierno y de las FARC de los últimos días. Las FARC insisten en que cuáles tierras, y los policías que estuvieron secuestrados en el departamento del Valle le relataron al ministro de Defensa que durante varias jornadas sus cabezas fueron metidas en bolsas plásticas para que confesaran qué hacían en el departamento del Valle. El negociador de las FARC en La Habana, Jesús Santrich, le madrugó hoy a las conversaciones cuestionando las afirmaciones del gobierno en las que advierte que las FARC tienen el dominio de más de 500.000 hectáreas de tierra en todo el país. El gobierno colombiano se parece a Pinocho, cada vez le crece más la nariz. Ojalá que las preguntas en adelante se refieran un poco a esta temática que es muy importante, la participación ciudadana, lo que estamos tratando en la mesa. De verdad, Pinocho le queda pendejo. Y es que el ministro de Agricultura, antes de que el presidente Juan Manuel Santos hablara de las tierras del Mono Jojoy en el Caquetá, ya había puesto el tema de las FARC en el Caguán. Ante todo vamos a recuperar tierras en primer momento para renglón seguido, hacer políticas agrarias definidas por el Estado, no por los comandos guerrilleros, en esas fértiles tierras del Caguán. Pero ese no es el único motivo de discordia. Las FARC desmintieron a través de este comunicado que el grupo hubiera torturado a los policías liberados en el Valle, como lo afirmó en su Twitter el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Esto señalaron las FARC. La tortura física es un medio que nuestra organización rechaza por ser ajeno a los principios revolucionarios. Contrastan también con los dictámenes médicos del personal del CICR que los atendió in situ, que no revelaron señal alguna de tortura física o psicológica. El comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, reveló las torturas. Colocan bolsas, los meten en aceite y otras, muchas clases de vejámenes que le hacen a nuestros secuestrados. Pero sí, los policías entonces sí fueron torturados. Fueron torturados, están las pruebas. Ellos han hablado con nosotros, son pruebas testimoniales. Los policías liberados pasan por estos días unas vacaciones en la isla de San Andrés. Si las FARC mantienen su rutina en las declaraciones, el que hablará será Iván Márquez y seguramente le contestará a un guerrillero que se entregó en las últimas horas. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.
Carlos, buenas noches y gracias. Presuntos guerrilleros de las FARC bloquearon una importante zona rural de Tuluá, atravesando 3 carros en la vía cargados supuestamente con explosivos. Lo más grave es que los campesinos están arriesgando su vida al cruzar junto a los vehículos. Vamos a conocer más de lo que pasa a esta hora en la zona y estamos en vivo desde Tuluá con Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches. María Lucía, buenas noches. Hace algunos minutos conversamos con el general Luis Fernando Rojas. Él es el comandante de la 3ª Brigada del Ejército encargado de esta zona. Ha dicho que en las próximas horas estará llegando a ese punto un grupo de élite de esta institución para verificar si estos 3 vehículos están cargados con explosivos. Mientras tanto, continúa la preocupación por parte de los habitantes del corregimiento de San Rafael, no solo por la presencia desde hace 13 horas de estos automotores que al parecer están cargados con elementos bélicos, sino también porque durante todo el día no han podido bajar sus productos, esos artículos que ellos mismos cosechan en esta zona, además de leche, para que sea comercializado no solo en el casco urbano de aquí del municipio de Tuluá, sino también de otros municipios del Valle del Cauca. Donde está ubicado estos 3 automotores, a escasos metros, hay una pasacalle donde hay fotografías del abatido jefe guerrillero Alfonso Cano, donde dicen que este movimiento guerrillero de las FARC continúa presente en esta zona del municipio de Tuluá. En el centro del Valle, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Con desórdenes y gritos terminó esta tarde en el Consejo de Bogotá el debate al controvertido pago de valorización. Concejales y líderes comunales protestaron cuando la directora del IDU, María Fernanda Rojas, anunció después de 8 horas de debate que era necesaria una nueva reunión. Es decir, como muchos dirían, quedamos en las mismas. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo, quien tiene más detalles. Juan, lo escuchamos. Así es, Jorge Alfredo, se trató de un debate que estuvo basado en muchas críticas al actual sistema de cobro por valorización, pero también muchas críticas a la gestión del IDU frente a este cobro y a la administración distrital. Entre las críticas más escuchadas aquí en el Consejo fue la del empresario Arturo Calle, quien llegó precisamente, hizo una exposición de unos 15-20 minutos y dijo que los empresarios ya tienen suficiente carga de impuestos como para sumarle una más que además considera él no es justa. Esto fue lo que sucedió durante todo el día aquí en el Consejo de Bogotá. Así terminó el debate en el Consejo de Bogotá, en el que se expusieron por parte de concejales y asistentes las fallas del actual sistema de cobro por valorización. El motivo de la protesta radicó en que la directora del IDU, María Fernanda Rojas, planteó una comisión para estudiar el tema. Que es una propuesta de reforma estructural a la valorización en Bogotá. En ese momento, varios concejales exigieron a la funcionaria no dilatar más el tema. Petro sigue jugando con fuego. Y cuando uno juega con fuego, se quema. El empresario Arturo Calle llegó al recinto y dijo que es amigo de pagar impuestos, pero solamente los justos. Que gire ya un cheque de 1.000, 1.500, 2.000 millones de pesos, más el impuesto que viene ahora de catastro, más el impuesto, ya lo dije, el de valorización, más el de renta, más el anticipo a la renta, más industria y comercio, más el 4 por 1000, más el impuesto de patrimonio, más el impuesto para seguridad social. El bolsillo no alcanza para tanto. La directora del IDU quedó a la espera de la conformación de la comisión del Consejo para ultimar detalles sobre el tema. Los concejales de oposición y los asistentes, líderes de las comunidades dijeron que van a continuar presionando al gobierno distrital para que derogue este acuerdo capitalino. Desde el Consejo de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, entre tanto siguen apareciendo casos de cobros que los ciudadanos consideran exagerados o injustificados. Hoy estuvimos con algunos de los afectados. Centenares de personas madrugaron a la sede del Supercade de la calle 26 con carrera 30 en Bogotá, muchos para presentar el recurso de reclamación por el cobro de la valorización. Ellos prefieren hacer esta solicitud y frenar el cobro temporalmente mientras se define el futuro de esta contribución en el Consejo. Vine aquí para la notificación del recibo, pero no le entregan a uno el mapa de por qué horas les están cobrando. Subió 10 veces el valor. A mí me están cobrando 3.140.060.
y la queja es que nosotros no sabíamos y no nos notificaron. Entonces para mí es muy alto y no tengo con qué pagar, pidiendo como un plazo más o a ver qué puedo hacer. Los ciudadanos se quejan principalmente porque consideran que el cobro es inequitativo. Está cobrando 1.300.000 y el año pasado pagamos 300.000. Hacia la parte donde vivo no van a hacer ninguna obras y están cobrando cantidad de plata y a todo el mundo. Mientras se toma una decisión, queda una semana para que venza el primer plazo de pago con un descuento del 15% el próximo 27 de febrero. Para mayor discusión en Twitter, use la etiqueta o hashtag #valorización. 7 de la noche, 25 minutos. Una acalorada discusión se presentó hoy entre los abogados de Laura Moreno y el representante de la familia Colmenares, que pide justicia por la muerte de su hijo. Los juristas se acusaron mutuamente de entregar declaraciones a los medios de comunicación. Julián Ríos ha seguido el caso minuto a minuto. ¿Las acusaciones generaron algún tipo de sanción, Julián? Buenas noches, Jorge Alfredo. Pues no generaron ningún tipo de acusación, pero el juez que lleva este caso sí les hizo un requerimiento, les llamó la atención a todas las partes. Les dijo que no entregaran ni declaraciones, ni entrevistas, ni eran detalles del proceso penal a los medios de comunicación. La audiencia donde se iban a discutir las pruebas fue aplazada para el próximo 26 de febrero, pero después terminó en la acalorada discusión el tema de la sanción disciplinaria. Ante la solicitud elevada por el representante de Laura Moreno para que fueran sancionados Oneida Escobar, la madre del joven muerto Luis Andrés Colmenares, y su abogado Jaime Lombana por entregar declaraciones a los medios de comunicación, la audiencia terminó en una acalorada discusión. Mis descargos son precisamente para señalar. Pero es que, a ver, doctor, discúlpeme. Y por favor hacen silencio, si no, pues tendremos que tomar otro tipo de medidas. El abogado Jaime Lombana replicó airado a su contradictor jurídico Jaime Granados. Aquí en flagrancia el doctor Lombana sigue insistiendo en faltar a los deberes que en el código se establecen. Y ahora, quien se cree dueño de la justicia me va a impedir y va a impedir a la madre de la víctima decir que ella siente que su hijo no se accidentó, que a su hijo lo asesinaron. Incluso Lombana llamó la atención de uno de los padres de las detenidas. Yo sé que a un padre de una de las imputadas le da risa todo lo que aquí decimos, pero esa es la prueba de su señoría que lo que estoy diciendo es verdad. Y calificó de hipócrita la petición de Granados. Ante una solicitud ofensiva con la víctima, pero profundamente contradictoria, insensata, hipócrita, su señoría, gracias. El juez Germán Suárez finalmente decidió que no lo sancionaría, pero sí les llamó la atención para que eviten entregar detalles del proceso penal en los medios de comunicación. Entre tanto, el joven Carlos Cárdenas, su padre, que también se llama Carlos Cárdenas, fue citado hoy a la Fiscalía General de la Nación. Fue citado para que entregara una entrevista sobre los hechos que rodearon la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. La fiscal Marta Lucía Zamora también citó a otras 20 personas frente a este proceso. Es la información que se presenta desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, luego de una agitada controversia, un juez mandó a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la mujer que, según la Fiscalía, secuestró el pasado 6 de enero a una bebé de 18 días de nacida en el sur de Bogotá. Los hechos que conmocionaron al país ocurrieron en una cafetería junto al Hospital Meisen, cuando Liliana Marcela Castillo, al parecer con engaños, hizo que la madre le entregara a la bebé y huyó de las autoridades por 4 días. Inicialmente, un juez de control de garantía le concedió el beneficio de la casa por cárcel por no considerarla peligrosa para la sociedad, pese a que aceptó el cargo de secuestro simple. Ahora un juez de conocimiento revocó esa decisión y dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, pero en un centro carcelario. Y ahora vean estas imágenes. Fueron captadas por el grupo Gaula y muestran el momento en el que un hombre que se hacía pasar como integrante de las FARC intentaba extorsionar al alcalde de Puerto Guzmán, Edison Mora. El sujeto aborda al mandatario en una calle de Mocoa y recibe un paquete con 5 millones de pesos, producto de la extorsión. Instantes después, la policía procede a su captura. Según las autoridades, el hombre había amenazado de muerte al alcalde si no cumplía con sus exigencias.
Noticias Caracol recorrió la cárcel El Modelo, considerada como la más hacinada de Colombia. El penal tiene 3 veces la población permitida. Las terribles condiciones en las que viven allí más de 7.000 internos obligó a la justicia colombiana a frenar el ingreso de reclusos. Marcela Ulloa está en el lugar. Marcela, ¿qué encontró en su recorrido? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Encontramos un sitio que le llaman La Carretera. Es una especie de pasillo donde cada interno tiene un lugar, un espacio muy pequeño que puede medir fácilmente 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Este lugar se ha convertido para muchos internos en el sitio de recuperación, luego de haberse sometido a cirugías. Enrique Ramírez es uno de los 40.000 reclusos que padecen el hacinamiento en Colombia. Hoy su condición es crítica y se hace aún más difícil porque los pasillos de la cárcel Modelo de Bogotá son su sitio de recuperación. Yo vivo en carretera, en el pasillo. Los baños toca compartirlos, pedir permiso a una celda para que lo dejen entrar a uno a bañarse. Yo 24 meses. Esta es La Carretera, un espacio de 2 metros de largo por 1 de ancho, en el que deben dormir casi uno sobre otro. Esto es una auténtica locura. Yo he estado 3 meses durmiendo en el suelo, ¿eh? 3 meses durmiendo 3 meses, porque no tenía plancha. La carretera conduce a lo que los internos denominan el infierno de la Modelo. Allí el olor a azufre recibe a quienes llegan. No tienen otra opción que aguantar. No tenemos tazas donde sentarnos. Mire, proyecte bien. Vea, esto es una inhumanidad. Según el IMPEC, el hacinamiento es del 53,3% en todo el país. Solo La Modelo alberga 7.800 internos, cuando su capacidad es de 2.600 personas. 40.000 internos sindicados en todo el país que necesitan realmente tener una regulación en la reincidencia. No basta con las 6 cárceles que van a hacer, se necesitan mucho más espacios. Estas imágenes y las pruebas que recogió una juez en el sitio la llevaron a suspender el ingreso de más reclusos a la penitenciaría La Modelo hasta mayo próximo. 6 cárceles serán construidas en los próximos años, sin embargo estas serán siendo insuficientes porque se calcula que ingresarán en los próximos años cerca de 50.000 nuevos internos. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 1.791 pesos con 33 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.821 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data FX cerró al alza en 1.792 pesos con 49 centavos. 7 de la noche, 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y escuchen esta sorprendente historia. La policía descubrió hoy una peligrosa serpiente venenosa en la maleta de un niño que la llevaba a su colegio para hacerles una broma a sus compañeros. El hecho ocurrió en norte de Santander. La policía sorprendió en un parque de Pamplona a un menor de 14 años que llevaba en su morral esta peligrosa culebra venenosa. Al practicar el registro a este adolescente que se encuentran con la serpiente, esta se encontraba muy alterada, lo que quiere decir que no se podía manipular. Por consiguiente hubo la necesidad de buscar a alguien que tuviera un manejo y una experiencia en este tipo de situaciones para poderla controlar sin que nos ofreciera un riesgo. El padre del pequeño, quien pidió proteger su identidad, se dedica a domar serpientes y explicó por qué el niño la tenía en su poder. Yo se la regalé porque esa es la más pequeña que yo tengo como 3 culebritas, entonces la más pequeña, y se la regalé para que él vaya aprendiendo. El hombre contó que su hijo había sacado la serpiente de la casa a escondidas para jugarle una broma a sus compañeros de clase. El señor policial me dijo que el niño les había dicho que le daba la culebra para mostrársela a sus amigos y de pronto pues para asustarla, al abrirle y mostrarle, pues los niños se asustan. A raíz del hecho, la policía decomisó otras 3 serpientes cascabel al padre del niño. Las culebras fueron entregadas a la Corporación Ambiental de Norte de Santander para ser llevadas a su hábitat natural. El papá se la regaló. Y otro de los temas del día es una nueva renuncia en la alcaldía de Bogotá. En lo que ha corrido del mandato del alcalde Gustavo Petro, 17 renuncias se han puesto en su despacho. Varios secretarios, 2 gerentes de Transmilenio, directores de diferentes dependencias y en las últimas horas el gerente de la empresa de acueducto, entre otros, han salido de la administración. El caso más reciente es el de Diego Bravo, gerente del acueducto en Bogotá, quien renunció 2 meses después de la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras. La noticia fue confirmada por el propio alcalde en su cuenta de Twitter. La acepté y la pedí.
En 14 meses de gobierno son 17 funcionarios que han renunciado. El primero fue Polo Ávila, director del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Luego Javier Hernández, gerente del Sistema Integrado de Transporte Público. Días después y con solo 3 meses en la administración renunció Antonio Navarro, secretario de Gobierno. Luego 5 funcionarios de Transmilenio de la administración pasada decidieron retirarse, incluido el gerente Carlos García. En junio de 2012, Daniel García Peña, director de Asuntos Internacionales, se retira y en una carta critica a Petro por la forma en que sacó a su esposa de la cartera de Hábitat. El secretario general Eduardo Noriega también renunció por un proceso que le adelantaba la Fiscalía. Las renuncias continuaron. Con solo 4 meses en el cargo, el gerente de Transmilenio, Fernando Rey, también desistió. Finalizando el 2012, el Emir Pinto, director del IDRD, también dimitió. Este año el primero fue Henry Romero, director de planeación de la Unidad de Servicios Públicos, quien salió al empezar el nuevo esquema de recolección de basuras. La secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flecha, renunció después de especularse por varios días sobre su salida. Y esta semana estuvo en Colombia uno de los hombres de mayor proyección en la política de Estados Unidos. Se trata del gobernador del estado de Massachusetts, Deval Patrick, quien anunció más colaboración y negocios entre su país y Colombia. Esta es una parte de su conversación con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Señor gobernador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué lo trae a Colombia? Bueno, negocios. Colombia es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Y el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Estados Unidos y Colombia hace un año crea nuevas oportunidades para nosotros. Y en Massachusetts tenemos una economía muy basada en la innovación, que es el impulsor de esta administración, de esta economía y este presidente. Entonces vamos a ver qué oportunidades hay para que nos beneficien mutuamente. ¿Qué oportunidades ha encontrado usted específicamente? Bueno, nos interesan mucho las ciencias, la biotecnología, la tecnología digital, las tecnologías limpias, gestión del agua. Hay oportunidades aquí para las compañías de Massachusetts y los innovadores. También hay oportunidades para nosotros para atraer a los jóvenes a las universidades en Massachusetts, motivar sus estudios allá o que extiendan, continúen sus estudios allá. También siempre estamos buscando innovadores que vengan y se alíen con los nuestros en casa en Massachusetts. La entrevista en 724 después de las 11:30 de la noche. Por lo menos 40.000 caficultores participarán en el paro cafetero que se cumplirá a partir del próximo lunes en diferentes regiones del país. Desde Bogotá, dirigentes del sector aseguran que la manifestación estaría infiltrada por grupos ilegales. En vivo desde Manizales, José Fernando Berrío. José, buscan los manifestantes con ese paro. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Primero hay que decir que estos manifestantes son pequeños caficultores, son campesinos que le piden al gobierno principalmente que les atienda una vez más con el precio del café. Ellos dicen que el café está siendo muy mal remunerado. La carga de 125 kilos, ellos esperan que esté por encima de los 700.000 pesos. También dicen que el subsidio de 6.000 pesos no les está alcanzando para todo lo que tienen que invertir ellos en la producción del grano, porque tienen que comprar muchos fertilizantes para que el grano salga de óptima calidad. Por eso se sumarán a este paro que está programado y convocado para el comienzo de la próxima semana. Los organizadores del paro cafetero aseguran que ya todo está listo para la protesta que empezará el próximo lunes en diferentes zonas productoras del grano. Tenemos más o menos estimado 21 puntos a nivel nacional. Ese es el balance inicial de una reunión que tuvimos el 28 de enero. Posiblemente salgan más. Muchos cafeteros dicen que están cansados de las ayudas gubernamentales que no solucionan el fondo del problema. Los campesinos vamos a salir con ánimo a decirle al gobierno nacional que están maquillando esto diciendo que no pasa nada, pero no con nosotros los caficultores, los que estamos el día a día, con nosotros no han hablado nada. Desde Bogotá, el gerente de la Federación de Cafeteros aseguró que hay intereses sospechosos en la organización del paro cafetero. Están tratando de enredar la comunidad cafetera para hacer bloqueos fundamentalmente de vías críticas para el país, generar seguramente violencia, pedreas. Sectores políticos que apoyan el paro desmienten que haya fuerzas oscuras detrás. Aquí no hay fuerzas oscuras, aquí no hay nada debajo de la mesa, aquí no se está trabajando a altas horas de la noche, la organización del paro es de cara al país. Concretamente hay información sobre intenciones de bloquear la vía Bogotá-Buenaventura a la altura de la línea.
Se ha conocido que para esta movilización desde esta zona del eje cafetero también tendrá participación la población indígena. Sin embargo, son campesinos que también producen el grano y que también están esperando que mejoren los precios. Estos sectores donde en Caldas se movilizarán los campesinos serán en el occidente y también en el norte en las principales vías. Nicaragua respondió hoy a la orden que dio el presidente Santos a la Armada Nacional en el sentido de proteger los derechos de los pescadores colombianos en la zona del archipiélago de San Andrés. El ejército de Nicaragua aseguró que los colombianos deben pedir permiso para pescar en aguas de su país. Así lo anunció el jefe de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, coronel Orlando Palacios. Además, dijo que no se han registrado incidentes entre militares de ese país y pescadores colombianos. El presidente Santos le ordenó a la Armada mover sus buques de guerra a la zona de Luna Verde, donde tradicionalmente pescan los sanandresanos. Según la Cámara del Libro, los colombianos leemos 1.2 libros al año, una cifra preocupante. Sin embargo, hay quienes trabajan para crear una cultura más bien en torno a la lectura, una labor quijotesca que ya empieza a dar sus frutos en una vereda cercana a Bogotá. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En la vereda San Gabriel en Cundinamarca se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura, pero también a leer. ¿A quién le gustan los libros? Levante la mano. Es aquí entre los municipios de La Calera y Sopó que existe la Biblioteca Pública y Rural de San Gabriel, que aunque pequeña, cumple con una gran labor. A ser justo y a no volver a decir mentiras. Esas veredas lejanas que no tienen la posibilidad de llegar acá, llevamos cajas viajeras con 25 libros, con revistas para que los niños puedan recortar. Blanca Elena Parada, su bibliotecaria, le pone el alma a promover la lectura entre la población veredal. La satisfacción es genial, solamente con ver las risas de los niños cuando llegan y pronunciar el nombre de uno. Llegaron las cajas, Blanquita, Blanquita. Va en transporte público de vereda en vereda, rotando las cajas en escuelas, centros comunitarios o dejándolas en casas de madres que permiten su acceso a niños del sector. ¿Alguien sabe qué es un flautista? Blanca también instruye a los maestros sobre la promoción de la lectura y adelanta diversas actividades lúdicas con los niños para sumergirlos en el mundo de la lectura. Soltaban la risa y dijo, ¿qué vas a poder con una flauta? Los libros también llegan hasta ancianatos y hospitales gracias a la iniciativa de la Corporación Alejandría y con el apoyo de la Alcaldía de Sopó. Se los devoran, a veces nos llaman antes del mes para que vayamos a llevarles más libros porque ya se los saben de memoria. La biblioteca sobrevive de donaciones en dinero y también de libros para niños y adultos. Es así como Blanca Elena Parada, la bibliotecaria de San Gabriel, lleva fantásticos mundos creados en los libros para abrir la mente de niños y adultos de estas veredas que desarrollan su amor por la lectura. Cuando apenas eran niños, muchos de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial fueron sometidos a condiciones de vida deplorables. Hoy sus nietos, la tercera generación de estos hombres y mujeres que sufrieron lo indecible y pudieron contar sus historias, son el mejor testimonio de la vida después del Holocausto. Ya pasaron más de 60 años. Las nuevas generaciones alientan la esperanza de un pueblo que estuvo al borde del exterminio. En el Colegio Colombo Hebreo de Bogotá estudian 260 niños y jóvenes judíos, la mayoría de ellos nietos de sobrevivientes del Holocausto. Hannah Shaskel es nieta de Ingrid Shaskel. Cuando empezó la guerra ella tenía 14, 16 y ella a esa edad tuvo la oportunidad de transportar niños hacia Inglaterra en el Kinder Transport. Hannah tiene 12 años y habla de su abuela, una mujer judía nacida en Alemania que salvó decenas de niños entre 1938 y 1940. Mi abuelita me enseñó a ser perseverante, porque no importa lo que pase, yo sé que todo pasa por una razón y ella fue la que me enseñó eso. Hoy la vida es normal, estudian, juegan, rezan todos los días. Sin embargo, para el rabino Alfredo Goldschmidt, líder religioso de la comunidad, las cicatrices del Holocausto todavía son notorias. Aquel que experimentó en carne propia la Shoah no es totalmente normal, tiene traumas que no lo puede superar. El trauma de los hijos está marcado, ese lo sabemos. Y el de los nietos, estamos recién experimentándolo y midiéndolo, se redujo muchísimo, pero quedan vestigios. Actualmente en Colombia hay 5.000 judíos. Sus raíces están en diversos países europeos.
Tras la migración se ubicaron en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Gracias a la enseñanza de sus tradiciones, han logrado preservar su religión, cultura e identidad. Los niños judíos no olvidan las historias de sus padres y de sus abuelos. Este mural, pintado por ellos mismos, les recuerda sus tradiciones y los horrores de una guerra que no puede repetirse. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Yo pienso que uno ya se siente más seguro siendo judío y que no tiene miedo. Somos muy unidos todos, gracias a movimientos juveniles y las sinagogas y todas las comunidades que tenemos acá. Hannah es una muestra de lo obstinada que es la vida. Ellos son fruto de las difíciles historias de sus abuelos, de amores que parecían irrealizables y que sobrevivieron en guetos, escondites y campos de concentración.